¿El mundo digital en el que vivimos está absorbiendo la realidad de nuestros hijos? ¿Qué papel juega la educación en tecnología en una sociedad hiperconectada? ¿Puede aprender en las aulas a usar positivamente las redes sociales? ¿Cuál es el equilibrio entre el buen uso y abuso? Preguntamos a David Calle, experto en educación y tecnología. Hoy hablamos de educación en tecnología y tenemos mucho que decir. Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola David, muy bien. Cuéntame. Pues mira, vengo a hacerte una pregunta. Tengo 2 niños de 11 y 8 años. A ver si puedo ayudarte. Seguro. Y bueno, tienen a su alcance toda la tecnología actual, que me ayudaras a saber dónde está el equilibrio entre el buen y el mal uso de la... No sé si lo usan mucho o poco, los dos por igual. No, el niño lo usa más, la niña no. El niño es el que tiene 11. Sí, Okay. Y lo utiliza bastante. Más ¿Mucho? de lo que Que es me bastante. gustaría. Sí, más de 1 hora diaria, 2, 3... Lo que le dejes, sí. ¿no? Imagínate 2, 3, 4 horas. Pues yo qué haría, pues aprovecharía para aprender a tocar un instrumento, por ejemplo, que es una de mis asignaturas pendientes, o intentaría encontrar la pasión y la vocación de ese chaval y vería documentales que tuvieran que ver, leería muchísimo más. O sea, el equilibrio está en aquello que no le rebe tiempo para hacer cosas que serán muchísimo más productivas para su día a día. Básicamente ese. Más de media hora, ya te digo yo, que para mí es muchísimo. De hecho, 8 y 11 años todavía son muy pequeñitos. Pero es complicado encontrar el equilibrio. El punto. Yo lo que hacía con mi hija cuando tenía 11 o 12 años, que fue cuando entró al instituto, cuando empezó a tener su móvil, era ponerme a verlo yo con ella. Por ejemplo, los canales que ella veía. De alguna manera también sería para que socializáramos un padre e hija y también de alguna manera también sabía qué estaba viendo y qué no, para ser yo el control parental no sé. De alguna manera lo que hacía era involucrarme en ese proceso, que a veces decía, no sé por qué le gusta este tipo de canales, pero como padre, pues igual que me tragué Nemo 46 millones de veces, pues me tocaba con YouTube hacer lo mismo. Parece que tenemos más preguntas de padres y madres sobre educación en tecnología. A ver qué me preguntan. Hola David, soy padre de un niño de 4 años y sé que tiene muchas aplicaciones a su alcance, incluso hay aplicaciones para bebés. ¿Cuál, según tu criterio, sería la edad apropiada para introducirle la tecnología? Yo en eso soy muy radical. No les dejaría tocar una pantalla hasta los 11 o los 12 años, básicamente. Creo que con esa edad lo que tienen que hacer es desarrollar otro tipo de habilidades psicomotrices, jugar con plastilina, mancharse, pisar charcos, correr, saltar, hablar con sus amigos, discutir, caerse, aprender a montar en bici, tantísimas y tantas cosas, salir a la naturaleza, andar, que no les tendría ni muchísimo menos un solo segundo en una pantalla. Más allá de que a lo mejor está muy bien que puedan ver películas en inglés. De hecho, la Organización Mundial de la Salud recomienda que los niños de 2 a 5 años pasen como máximo 1 hora al día. Aunque yo siempre he pensado que lo mejor sería que estuvieran 0 horas al día. Pues aquí te reconozco que yo lo he hecho fatal, porque yo desde... No, todos los padres cometemos errores. Las tablets vienen con manual de instrucciones, pero los niños no, así que no. Pues así fue, porque mi hijo bien pequeñito yo le ponía delante de una pantalla que viera sus canciones y sus juegos, pensando que era una cosa didáctica para él, mientras yo hacía otras tareas, y ahora no hay quien los saque de casa porque prefieren estar en casa con una pantalla. Se socializan de esa manera. Ha cambiado la sociedad, ha cambiado la tecnología, y la tecnología es maravillosa, pero hay que encontrar el punto de cómo usarla Claro. bien. Pero no es que sea culpa tampoco de los padres, es que vivimos en una sociedad de like, de me gustas y de contenido audiovisual. Bueno, hay que intentar enfocarlo para que le saquen un partido y un provecho. Pero no. Tenemos más preguntas de padres y madres sobre educación en tecnología. Adelante. Hola. En la pandemia, muchas familias con niños no han tenido tecnología para lo que son sus clases online y eso repercute en su educación. ¿Qué podemos hacer? Eso fue uno de los mayores problemas de la pandemia, sin duda. Ya no es que no tuvieran suficientes ordenadores, es que muchos chavales no tenían ni siquiera una habitación para ellos solos para poder estudiar. Hay chavales que compartían habitación con 2 hermanos. Ahí es la administración quien tiene que ponerse las pilas, y a todas esas familias que tienen problemas para conectarse o para poder seguir el ritmo escolar, de alguna manera darles facilidades y darles ayudas para que puedan hacerlo, porque es una cuestión de espacio, de dispositivos tecnológicos, de que la wifi no aguante,
Y bueno, y la logística con los padres y las madres de ahora no puedo hacer videoconferencia porque si no me quedo sin wifi para poder hacer los deberes del chaval, ha sido complicado. Pero eso es la administración quien creo que debe poner las medidas oportunas para que no haya ningún chaval que se quede atrás en un país en el que la tecnología pues está a la orden del día, vaya. Sí, en mi caso, conmigo no tuvieron problema, pero sí que en casa de su padre tuvimos que pedir un dispositivo para que pudieran seguir las clases online, que pudieran hacer las tareas online, los libros online. ¿Y lo conseguiste? Lo consiguieron a través del colegio, sí, pero costó un poco. Sí, a mí me consta, por mi experiencia, yo tengo vídeos en YouTube que muchos chavales no podían conectarse en sus casas y no podían seguir los deberes que les mandaban sus profesores, etcétera. Y sí que es cierto que también se notó en la pandemia que no tenían ni siquiera los conocimientos, aunque sepan manejar TikTok de maravilla, para adjuntar una imagen en un email. O sea, esos contenidos o conceptos tecnológicos que sí deberían tener, se descubrió en pandemia que no los tenían. Y eso sí que es responsabilidad y les tienen que enseñar también en el instituto a hacer determinadas tareas ofimáticas a las que no estaban preparados. ¿Y cómo democratizamos Internet y reducimos esta brecha? Nos lo cuenta Javier Pagán, director de Twitter España. Hola a todos, soy Javier García Pagán, director general de Twitter España. La pandemia nos ha demostrado una realidad respecto a la digitalización de nuestro país. Nos ha permitido estar en contacto con nuestras familias, podernos educar, poder aprender recetas de cocina, poder asistir a eventos, a conciertos, a eventos deportivos, pero también nos ha enseñado que hay una brecha digital, que no todo el mundo tiene el mismo acceso a la digitalización y a las plataformas digitales. Entre todos tenemos que conseguir que se democratice, tenemos que conseguir y facilitar que todos aquellos que necesiten tener acceso a una plataforma digital, a un entorno digital, puedan tenerlo. Y tenemos que ser capaces entre todos de educar no solo en el acceso, sino en el buen uso de las herramientas digitales. Muchísimas gracias. No puedo estar más de acuerdo con Javier. De hecho, una de las cosas maravillosas que tiene Internet es que nos permite comunicarnos. En mi caso, imagínate, en lo que se refiere a la tecnología y al buen uso de la tecnología y la educación, a mí me vino genial que existiera YouTube para poder empezar, en la crisis del 2011, a ayudar a un montón de chavales que no podían permitirse la academia y no podían permitirse un profe particular por culpa de la crisis económica. Con mi pánico escénico dije hasta aquí y me dio la oportunidad de poder ayudar a millones de chavales y aprovechar la tecnología para, como decía Javier, utilizarán el buen sentido. La tecnología no es mala, sino somos nosotros los que cuando la usamos la que... Sea un apoyo, no claro. Una barrera. Tenemos otra pregunta de un padre a que sus hijos no le meten muchos goles, o igual sí. A ver qué pregunta Manolo Lama. Mira, os quiero hacer una pregunta. ¿Por qué tenemos que intentar alejar a nuestros hijos de la toxicidad de las redes sociales? Porque me imagino que sabréis que en las redes sociales, como en la vida, hay gente buena, pero también gente tóxica. A ver, pensar y contestarme. Lo que comentábamos, ¿no? Sí, justo eso. Que se aparten de la gente que no les aportan y que se rodeen de gente, pues como en la vida real, pues gente que aporte. Gente positiva, con amor, con ilusión, con ganas de aportar a los demás y de reírse y de disfrutar de la vida, no con gente negativa. Bloquear. Casi mejor que silenciar, fíjate. Sí, es una de las cosas más maravillosas que tiene las redes sociales. Por ejemplo, en la vida real no puedes bloquear a las personas cuando las ves. Sí, a lo mejor apartarte un poco, pero en redes sociales sí. Y enseñarles que bloquear y silenciar es la mejor opción de afrontar una discusión es genial. Y es difícil, el límite, porque incluso bloquear a un niño le puede suponer también un problema. Bloquear cuando es necesario el bloqueo. Y que entiendan los códigos. Bueno, eso ya no son los padres, sino como decías tú antes, en el instituto también, ese tipo de cosas se lo tienen que contar, porque hay grupos de WhatsApp, de padres, de alumnos. Mucho grupo, tienen que gestionar muchas los cosas. Los grupos de los padres. Eso da para un debate. Hombre, está claro que los padres nos tenemos que poner de alguna manera las pilas y formar parte también de esta transformación digital y tecnológica. ¿Qué pasa cuando las familias, por ejemplo, no saben ni lo que es TikTok? Nos lo cuenta María Zaldivea, autora del libro Cosiendo la brecha digital. ¿Eres de los que no sabe lo que es un streamer, o quién es Ibai Llanos, o qué está pasando en Twitch, esa plataforma de Amazon que tanto gusta a nuestros hijos?
Bueno, pues a esa brecha digital me refiero yo cuando digo que hay que coser la brecha digital. Y hay que coser esa brecha digital con puntadas. Es esa brecha digital que nos separa a veces entre padres e hijos, porque la velocidad a la que va la tecnología nos hace pues dejarlo de lado, toda la parte digital, y sin embargo tenemos, creo que, entender bien el mundo en el que viven nuestros hijos para conocer las herramientas que tienen entre manos, esos entornos digitales cambiantes. ¿Qué está pasando con TikTok? ¿Qué está pasando o qué veremos que vaya a pasar en el metaverso, por ejemplo? Tenemos que conocer dónde están nuestros hijos, qué tiempo dedican a las pantallas para de verdad conectar con ellos. Cuando conectamos con sus cosas, entendemos por qué les gusta un like o por qué no les gusta un like, qué están buscando detrás de todas esas herramientas digitales. Creo que así será cuando consigamos proteger a nuestros hijos y coser esa brecha que nos separa entre padres e hijos y que a la vez nos ayude a conocerles mejor para ayudarles y protegerles en estos entornos digitales. Exacto. Pues sí, muy de acuerdo con ella, sobre todo, por ejemplo, en mi caso, con mi hijo hay muchas veces que me habla en un lenguaje que yo no entiendo. Me dice unas palabras que, pues no... Son memes vivientes muchas veces. Sí, me he bugueado y yo no sé lo que significa. Me he bugueado. Me he bugueado. Y yo pues no entiendo, me tengo que explicar y me da, claro, 1000 vueltas. ¿Qué es esto? ¿Qué dices? Claro, y sobre todo también... Me está stalkeando. Sí, que lío o beso. ¿Qué? Sí, o mi crush, no sé. Ahora son todo palabras así. ¿Cómo podemos hacer los padres para avanzar igual de rápidos que Tenemos que intentarlo, ellos? pero no vamos a poder ir igual de rápido que ellos, ni muchísimo menos. Tienen unas habilidades y unas capacidades que nosotros no tenemos. Yo, de hecho, ahora le digo ya a mi hija que me instale aplicaciones o que haga muchas tareas que yo ya soy incapaz de hacer. Me hago cada vez más boomer. No podemos ponernos a su altura, tenemos que intentar, pues lo que te decía antes, ser un poco cómplices y a lo mejor intentar entender un poco lo que están haciendo, pero a su altura no nos podemos poner. Es un cambio generacional como el que supuso a nuestros padres conmigo el tipo de música que escuchaba o la forma en la que invertía en mi ocio. Esa brecha generacional existe y en este caso tiene que ver con la tecnología. No nos podemos frustrar por eso. Aprovechémoslo. Cuando queramos instalar una aplicación, que la instalen ellos, que seguro que lo hacen más rápido. Se lo damos. Te toca, Ana. Una conclusión final. Pues nada, me quedo con los tips que me has dado para mi día a día. Y nada, el resumen pues es que tienen unas herramientas que nosotros no teníamos para aplicar en su día a día, para aprender y desarrollarse de una forma brutal. Que es maravilloso. Sí, que no lo utilicen mal para hacer daño, que no sea un arma arrojadiza contra otro y que esté al alcance de todos, para que todos tengan las mismas oportunidades. Sí, de alguna manera, pues con lo que nos han contado y lo que me has contado tú y bueno, pues lo que nos ocurre a todos los que hemos sido padres o somos padres, pues decir que tienen que poner límites a sus hijos de alguna manera, pero que tenemos que intentar educarnos todos en tecnología, educarnos todos en el uso de las redes sociales, ya no solo los chavales, sino también los padres, que la administración tiene que poner también todas las medidas posibles para que no exista una brecha digital y tratar de sacar el máximo partido posible a algo que, como tú decías, es maravilloso. La capacidad de aprender, de comunicarse, de entendernos, de trabajar en equipo, eso es excepcional y tiene un potencial muy grande que les puede ir muy bien el resto de sus vidas y el día de mañana. Madres, padres y educadores tenemos el deber de enseñar a los más jóvenes los recursos tecnológicos necesarios para su desarrollo. Porque en una sociedad cada vez más digitalizada, la educación en tecnología nos hace más libres.